Amigos, en estas ATP Finals vamos a tener la final soñada. En este año 2025 no hay otra manera de poner la guinda a la temporada que con otro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Y aquí pues lo vamos a diseccionar al detalle, vamos, como dos cirujanos, amigo Magic. Vamos al lío con la gran final de las finales, el fin de fiesta, el todo por el todo. Ay, Dios mío, la que se nos viene. El caso es que no nos cansamos, ¿no?, de ver finales entre Carlos y Sinner, y cuando la final viene precedida de posiblemente el mejor tenis o el tenis más redondo, más completo de ambos de todo el año, ahora veremos lo que dicen los números al respecto, pues más ganas y más anticipación tenemos, ¿no?, por un partido de esta magnitud. Se han enfrentado en 4 de los 5 grandes torneos, en el duelo por el título en 4 de los 5 grandes torneos. Solamente falló el Open de Australia. Desde ahí, Roland Garros, Wimbledon, US Open y ahora Copa de Maestros. 4 torneos, 4 finales entre el 1 y el 2 del mundo. Están escribiendo con letras de oro, ¿no?, dejando su huella con brillantez en el Olimpo del tenis mundial, a pesar de tener solamente 22 y 24 años respectivamente. Y esta final es una más, ¿no?, un escenario desbloqueado. Fíjate que hasta este año no habíamos desbloqueado ni tan siquiera finales en Masters 1000 / Grand Slams, y ahora lo estamos desbloqueando prácticamente de una tacada, ¿no? O sea, y claro, cada final nos deja nuevas enseñanzas. Sí, es la vida, la verdad que, bueno, nosotros encantados siempre de poder ver a Alcaraz Sinner y sobre todo en una superficie en la que a priori el italiano es favorito porque se le da mejor este tipo de condiciones, este tipo de juego. Estos son los datos de Insights, que ya luego abajo en la descripción, que siempre os preguntáis, ¿esto dónde viene? Son de Tennis Insights, solamente nosotros tenemos acceso a este tipo de datos. Estos son los números de los dos en estas ATP Finals. Ya estáis viendo que Sinner está sacando a un 9,1 de media, que esto es un 0,9 más de su media normal. Alcaraz ha elevado también 0,6 la suya, pero está un poquito por detrás de Sinner. Sinner está mejor con el resto, subiendo un 0,4 pese al 0,8 que sube Carlos Alcaraz. Y con la derecha, que esto es una de las cosas que me sorprende. Primero me sorprende que de revés Alcaraz haya elevado su nivel casi un punto, al 8,8, empatando a Jannik Sinner, pero es que Sinner ha elevado su derecha a un 9,1. O sea, de derecha está jugando mejor que Carlos. En líneas generales, es mejor Sinner que Carlos en los primeros 4 partidos. Creo que ha hecho partidos más redondos, ¿no? Quizás Sinner ha sufrido menos. Al final Carlos se dejó un set contra Fritz y ese set y medio yo creo que jugó le baja un poquito la nota y le baja un poquito los guarismos, mientras que Sinner ha sido muy constante prácticamente todo el torneo, y los sets que ha tenido un poco más en peligro yo creo que ha sido también más porque el rival ha jugado de locos. También es el caso de Fritz con Alcaraz, ¿no? Pero pensando en el partido contra de Minaur, que Sinner tampoco estuviese haciendo muchas cosas mal, pero de Minaur jugó de escándalo, ¿no? Y aún así no le pudo ganar ni un set. Con el saque, fíjate, un 9,1. Sacar a un 9,1 es tener mucho terreno ganado, ¿no? Y Carlos, yo creo que con el saque venía siendo más vulnerable y hoy ha subido la media tras el partido contra Aliassime. Aunque ahí ponga 8,4, hoy Carlos ha sacado de 9 y le va a tener que igualar ese nivel al saque Carlos si no quiere perder terreno contra un Sinner que ya sabemos que ataca a los segundos como nadie, ¿no? Al resto de los dos muy bien. Ojo, destaco lo bien que está rezando Carlos. Ha metido muchas bolas dentro, tanto contra Aliassime como en aquel partido contra Fritz, en el que bajó su posición 2 o 3 metros y empezó a restar más profundo. Ahí cambió el partido. Quizás un pequeño ajuste a tener en cuenta, posible mañana contra Jannik Sinner, si Sinner saca al nivel que está sacando. Luego lo veremos y lo analizaremos. Y desde el fondo de la pista es que están los dos sensacionales, ¿no? Un Carlos que de revés está no solo muy sólido, sino cambiando con los paralelos cada vez que quiere. Y Sinner, ¿qué vamos a decir? Hoy es otro que ha dado una masterclass con el revés paralelo. Paralelos también importantísimos. Es curioso que ver estas filas ya te abre un poquito la boca a lo que necesitan cada uno específicamente cuando enfrentan a uno de los dos, ¿no? Cuando enfrentan a su rival. Pero están los dos jugando muy bien. Van a tener que mantener este nivel sin dudas de cara a la final. Quiero ponerle un circulito al 9,1 del saque de Sinner porque va a ser muy importante en el análisis que vamos a hacer a continuación. Antes os quiero mostrar que en líneas generales las ATP Finals que está haciendo Jannik Sinner con un 9,47 de media es el mejor torneo de todo el año para él, superando los 9,40 de Viena. O sea, es lo mejor, esto nos vamos al año pasado, exactamente la misma media. O sea, es el mejor Sinner de 2025 en torneos ATP, y Carlos Alcaraz es el mejor Carlos Alcaraz de todo el año también. O sea, ni siquiera en Tokio, que estuvo a un 8,98 de media, en los ATP Finals es el mejor Carlos de todo el año, un 9,38. Esto ya de primeras te dice que aquí se está liando el taco, ¿no? En lo verde es lo que está haciendo Carlos bien en estas ATP Finals. Ya estáis viendo que en todo no hay ni una sola estadística donde Carlos esté peor
igual o peor que en todo el año. O sea, al saque, al resto, la derecha, al revés. A la hora de robar puntos desde la defensa, desde puntos desde el fondo. Que esto es muy importante, me quiero parar aquí brevemente, porque lo que le afectaba a Carlos a jugar en pista dura indoor, siempre decíamos que era las bolas desde el fondo, ¿no? A la hora de ganar puntos desde la línea de fondo. Carlos promediaba un 55 y hasta ahora, hasta justo ahora, en estas ATP Finals, él promediaba menos de un 50. Y de elevar a un 57, esto te habla de que Carlos ha dado pasos adelante en esta superficie. A la hora de atacar también, ataca más de la cuenta. O sea, Carlos en todo, en estas ATP Finals, lo está haciendo mejor. Exactamente lo mismo que Jannik Sinner, con dos únicos puntos Magic hay pendientes. El robo, que de normal él promedia un 34, un 37, perdón, y tiene en este torneo un 34 y puntos desde el fondo que simplemente tiene un 1% menos. En lo demás, también es lo mejor que ha visto Jannik Sinner en todo el año. Es que nos quedamos sin palabras para definir lo que están haciendo estos dos jugadores. Y fíjate que al final lo que no mejora Sinner de su media del año es por un 1 y por un 3%. O sea, son porcentajes muy pequeños, ¿no? Alcaraz es el mejor Alcaraz que hemos visto en pista dura bajo techo, sin lugar a dudas. Hablabas tú de que tenía un 50% menos, o sea, un 50%, o sea, perdón, menos de un 50% en puntos ganados desde el fondo, imagino, en pista dura indoor. Exactamente. Y en este torneo está en un 57%, es una mejora del 10%, es un Carlos que adapta mejor su derecha desde el fondo de la pista, le estamos viendo pegar la derecha cruzada plana con un nivel tremendo, cambiar a la paralela con mucha facilidad y también yo en esto creo que tiene mucha influencia la mejora en la solidez con el revés. Está atacando más. ¿A qué se debe también que ataque más y mejor? Porque está sacando muy bien. Es 8,4 con el saque. Estoy seguro que en pista dura indoor, tú lo miras el año pasado y no sé yo si Carlos se acercaba a un 8 de nota. Está sacando mejor, muy buenos porcentajes. Hoy el saque abierto contra Aliasim en el lado del deuce lo ha martirizado una y otra vez, encontrando la variedad sin necesidad de pegar siempre el mismo saque a 220 kilómetros por hora. Está bien utilizar el efecto cortado hacia afuera, que en estas pistas la pelota resbala muchísimo y sale completamente disparada, ¿no? Es un Carlos que con el revés está más sólido, que encuentra mejores situaciones de ataque y que elige mejor cómo y cuándo atacar, apoyado en buena parte por la confianza que le da sacar mejor y no verse tan presionado al resto cuando tiene que jugar con segundos. En definitiva, un Carlos más completo. De Jannik Sinner, tú mismo decías, 9,47 este año, 9,47 en la ATP Final del año pasado. Son datos muy parecidos. Es un Sinner que está sacando mejor que nunca y esto tiene un mérito tremendo y al final lo vamos a hilar ahora con lo que viene, porque después del US Open, ver que Sinner ha pasado de tener un problema con el primer saque a que su servicio sea su mayor arma es digno de elogio y para quitarse el sombrero. Y por lo demás, fíjate, la derecha, el revés, el resto está prácticamente a lo mismo que su media, prácticamente lo mismo. Lo está manteniendo todo, pero elevando su techo gracias al saque. Y lo va a necesitar en el partido contra Carlos Alcaraz. Aquí le viene el gran test a Sinner y la pregunta que se le va a hacer es, ¿va a ser capaz de mantener los mismos guarismos, de confirmar esta evolución con el saque contra el tenista que más le castiga este golpe y que más le hace dudar con el saque? Esta para mí es la gran pregunta de la final de mañana. Es que hay una cosa, Magic, que nosotros cuando la vimos aquí nos explotó la cabeza, ¿no? Nosotros vemos en líneas generales, esto es en líneas generales, los dos, tanto Carlos como Sinner, con sus golpes. Y vemos que Sinner, él promedia un 8,2 de media con su saque. Ya lo hemos visto que en estas ATP Finals tiene un 9,1. Si nosotros pulsamos esta tecla mágica que es ¿qué ocurre cuando se enfrentan los dos? Yo quiero que os fijéis en la parte de la derecha de Jannik Sinner, que él saca un 8,2, al resto un 8,2, con la derecha un 8,8 y el revés un 8,5. ¿Qué ocurre cuando pulsamos la tecla? Que todo le baja. El saque que de un 8,2 baja al 7,6. O sea, Sinner, cada vez que juega contra Carlos, saca peor. Y Carlos, por su parte, si vamos al resto, el resto él tiene un 7,5 de media normal. Cuando juega contra Sinner, lo eleva al 8,1. Ocurre lo mismo con la derecha y con el revés. O sea, Carlos eleva su nivel cada vez que juega contra Sinner y Sinner baja su nivel cada vez que juega contra Carlos. Magic, esto yo creo que es el mayor ejemplo de por qué a Carlos es el que más veces ha podido ganar a Jannik, ¿no? Es su kriptonita perfecta. Fíjate que hay dos detalles interesantes que ahora pasaremos a analizar, que es cómo Carlos sube el nivel al resto, y yo creo que esto es producto de dos cosas. Uno, que tiene mucha confianza atacando los segundos de Sinner, y dos, que no hay nadie que le recupere más primeros a Sinner que él. Lo viene haciendo muy bien en estas ATP Finals, ahora hablaremos de que es una gran clave. Y cómo sube la derecha.
de Carlos cuando enfrenta a Sinner. Es el golpe maestro. Y muchas veces en los análisis de los Alcaraz Sinner hablamos, ¿no? De que Sinner siempre quiere virar el juego hacia la zona de revés y cambiar, o sea, percutir con los reveses cruzados, jugar en diagonal hasta encontrar la bola corta que atacar. Y Carlos, lo contrario, Carlos quiere jugar con la derecha invertida, dominar desde el centro de la pista, variar más el juego, abrir pista con el drive, etc, etc. Contra Sinner, Carlos ha sido capaz en este cara a cara de que su derecha sea el golpe que más manda desde el fondo de la pista, de que su derecha sea el golpe con el que define. Acuérdate qué pasó en Wimbledon. En Wimbledon, Alcaraz tuvo un torneo peor de lo normal con la derecha. ¿Y qué pasó? Que Sinner se lo comió desde el fondo de la pista. Igual que Carlos no tuvo un gran torneo con el saque y se dieron las vueltas. Fue Sinner el que restó mejor que nunca. Entonces, necesita Carlos que la derecha esté en llamas, como viene siendo habitual, y encontrar buenas posiciones para pegar esa derecha, que en eso es clave el saque y en eso es clave el resto para siempre ser él quien está en el centro de la pista dominando y abriendo y no estar siempre supeditado a los cruzados y al ritmo lineal con el que le gusta jugar así. Queremos explicar esto a través de tres claves, tres grandes claves esta final. La primera pasa por el saque de Jannik Sinner. Ya estáis viendo que está sacando en este torneo con un 9,1. Su media es un 8,2, por lo tanto sube un 0,9 Magic. Y si nos fijamos en cómo está sacando, el principal problema que él siempre tenía, ¿no? Esos primeros dentro, que era un 61%, aquí lo ha subido en la última parte de la temporada a un 65%. Eso quiere decir que está sacando un 8% más de su media los primeros en este torneo. Y si nos paramos a fijar dónde coloca los primeros, ya estáis viendo, amigos, la cantidad de saques que coloca cerca de la T y cerca de las líneas laterales. Si nos fijamos, la media donde cae ese primero es 44 centímetros de las líneas. Esto es 10 centímetros menos que su media. O sea, estamos hablando de un Sinner Magic que coloca sus servicios con una precisión de cirujano increíble y siempre, si nos ponemos a mirar los puntos de presión encima, se hace todavía mucho más muestra de que Sinner está atacando como nadie las líneas y los momentos donde a más de uno le tiembla la mano. Este 64% y 57% en la T habla de que, vas a tener que estirarte al máximo para poder cazar el saque de Sinner. Esto es lo que tiene que hacer el italiano si quiere plantar cara a Carlos. Fíjate que este dato es tremendo. En todos los puntos de presión que ha jugado Sinner no hay ni un primer saque malo, es decir, ni un primer saque que caiga en el centro del cuadro de saque, que no abra lo suficiente la pista, que no le permite o llevarse el punto, porque fíjate la cantidad de bolas verdes que son saques directos, prácticamente la mitad son saques directos, pero es que no hay ni un solo primer saque malo en los puntos de presión, ni uno. Para mí esto es lo que más mérito tiene de Jannik Sinner y yo os lo voy a decir, para mí es la gran clave de este partido. Alcaraz ha construido su superioridad sobre Jannik en los últimos tiempos, neutralizándole el saque y siendo él quien golpea primero. Nada de lo que hemos hablado de la derecha de Alcaraz puede ocurrir si Sinner saca adelante sus turnos de servicio como el que está dándose un paseíto por el bosque. Y en este torneo, Sinner no es que esté por el bosque, es que está en su jardín con el saque, con unos porcentajes impresionantes. Ha subido tanto el porcentaje de primeros dentro del 65, 61 antes de la gira de pista dura bajo techo, a 73. Puntos ganados con el primero también han subido del 79 al 84%. Esto es una barbaridad, un 5% que parece que no, pero es muy alto el porcentaje. Baja con los segundos, que es entendible, porque al final tú juegas con segundo en una pista dura bajo techo, el rival te va a ser más agresivo, en tierra batida, por ejemplo, tienes más tiempo de recuperar y de ganar desde el fondo, y aquí no, es lógico que baje, pero fíjate ese 100% de bolas de break salvadas, 12 de 12. Asusta que un tipo sea así dominante y que cuando le vengan los problemas te domine aún más. 74% de puntos ganados al saque, 72% de media, también hay una subida importante. La media del primer saque sube en 1 milla por hora, no parece demasiado, pero también sube. La media del segundo también está subiendo y el porcentaje de primeros que no vuelven del 42% de media en todo el año al 50%. La mitad de los saques de Jannik Sinner, de los primeros saques de Jannik Sinner en este torneo, no regresan a pista. Increíble. Y esto para mí es clave número 1 para Jannik Sinner y creo que de hecho por aquí pasa buena parte de las asociaciones de triunfo, porque en el US Open vimos a un Sinner que en vez de estar un 10% mejor con el saque, estaba un 10% peor y el resultado fue que Alcaraz lo masacró desde el resto y que Alcaraz fue capaz de atacar mucho más y mejor
que Sinner aquel día. Y el resultado fue un partido en 4 sets que dio la sensación de ser una victoria bastante cómoda. Ahora también Carlos se está sacando muy bien. Aquel día en el US Open sacó como Los Ángeles, muchísimo mejor que Yannick. Siempre hablamos de la rivalidad Sinner-Carlos y que la clave está en el saque resto de cada uno, porque desde el saque Totalmente. +1 y el resto +1 se hacen daño. Y esto es lo que realmente va a ser la clave en una pista tan rápida como esta. Si vemos el resto de Carlos, que puede ser otra de las grandes claves en estas ATP Finals, vemos que los segundos saques de Carlos en un 85% está aterrizando en la parte final, fuera del cuadro de saque, y ese 38% cerca de la línea de fondo. O sea, mucha profundidad de Carlos, que se está llevando, pues ya estáis viendo, un 37 de puntos al resto de primero, un 52 de segundo, que convierte un 42% de las bolas de break que tiene, que esto Sinner, teniendo en cuenta que ha salvado el 100%, pues también tendremos que echarle un ojillo. Pero vemos a un Carlos que hace realmente muchísimo daño desde el resto, metiendo un 70% de restos dentro. Quizás sacando contra de Miñaur o contra otros, pues a lo mejor esa bola no vuelve, pero contra Carlos no solo te vuelve, sino que Magic, sobre todo los segundos, ¿no? Que estos son donde aterriza Carlos los segundos, que es donde más daño le puede hacer, ¿no? Que históricamente también siempre lo ha hecho. Esos segundos saques de Carlos van con mucha mala idea, porque va a intentar quitarte la iniciativa y darte mucha guerra. Yo veo que hay un muy alto porcentaje de primeros saques del rival que están volviendo, que Carlos Alcaraz está haciendo que regresen. Y para mí esta es otra de las grandes claves del partido. Carlos ha sido un experto en este torneo en quitarle a Félix Auger-Aliassime, por ejemplo, buena parte de su ventaja con el servicio. No sé exactamente qué es, 68-65, 60-65, no estoy seguro. 65 o sea, los restos De resto de primero, 65 dentro, 65 dentro. Para mí es un porcentaje alto, teniendo en cuenta que esto es pista dura bajo techo, que aquí los saques tienen más importancia que si a lo mejor no vamos a tierra batida, con lo cual un porcentaje bastante alto. Y está siendo muy ágil, muy rápido de piernas, anticipando muy bien. Lo dijo Taylor Fritz en rueda de prensa. Dice, yo no conozco a nadie en el circuito que anticipe mejor los golpes que Alcaraz. Parece que yo tengo pensado dónde voy a poner la pelota y él ya está ahí, está un segundo antes ahí. Esto pasa mucho con el saque resto. Y Alcaraz, cuando ha conseguido dominar desde el resto, ha sido muy superior a Sinner, ¿no? Con lo bien que está sacando Sinner, Alcaraz tiene que igualar más o menos. O si está un poquito peor, no pasa nada, porque se va a mantener dentro de esos guarismos, ¿no? Igualar lo que haga Yannick con el servicio y restar profundo, atacar los segundos del italiano. Los pocos resquicios que le deje el italiano hay que atacarlos e intentar adivinar estar igual de explosivo para meter mucho resto dentro, obligarle a Sinner a pegar una pelota más. Nadie se mete en la mente del italiano como Carlos, y si tú le empiezas a restar muchísimo más de lo que le están restando sus rivales hasta ahora, habrá un momento en el que Sinner a nivel mental diga, hostias, ya no tengo tan fácil ganar los puntos. Espérate a ver si voy a tener que hacer cosas diferentes con el saque. Y por ahí es una de las maneras que tiene Carlos de meterse un poquito en la mente del rival. De hecho, quería ver rápidamente cuánto está promediando Sinner de, digamos, de primeros saques que no vuelven, que es un 50% de esos primeros saques que no vuelven. Yo creo que Carlos es muy capaz de bajar ese porcentaje. Sí. ¿Qué te digo yo? A un 40, 35, 30, si eso ocurre, buena parte del partido irá al lado de Carlos. Algo se tiene que romper ahí, uno u otro, Mira, ¿no? lo voy a mirar el porcentaje de saques, primeros saques de Sinner que no vuelven al enfrentarse a Carlos Alcaraz. Fíjate, lo voy a se puede buscar en directo, de hecho. A ver si se encuentra. Aquí está. No, primeros dentro, no. Va que es Cincinnati y Roma, solamente podemos seleccionar Cincinnati y Roma, y ya te digo yo, mira, lo estoy haciendo aquí, el porcentaje de primeros de Sinner que no vuelve en Cincinnati y Roma es de un 37%. Fíjate. Compáralo con el 50% ¿Qué de tiene? este torneo. Ahí lo llevas. Una de las cosas que hace Carlos bien a la hora de restar es para el tema que para mí, si hablamos del tema saque-resto como muy importante, la segunda clave que para mí es tremendamente importante, que es cómo es capaz Carlos desde la defensa, mejor que nadie, no hay nadie en el circuito que se defienda como Carlos. Por eso le hace tanto daño a Yannick Sinner, porque Sinner normalmente suele ser de los jugadores que más va al ataque, un 26%, y convierte un 74% de las bolas en las que él va al ataque. O sea, de cada 100 veces que Sinner va al ataque, convierte 74 de ellas, de media. Pero cuando enfrenta a Carlos, Magic, esto baja al 61.
Qué barbaridad. O sea, Carlos, que de normal él promedia un 38, incluso sube un 39 a la hora de robar puntos desde el robo. De la ¿Qué, defensa. desde la defensa? ¿Qué quiere decir esto? Pues que Sinner, cada vez que le ataca a Carlos, la pelota siempre vuelve. Desde la defensa es una auténtica bestia. Y si nos vamos a ver los números de Carlos desde el steal score, desde el robo, desde la defensa, vemos que incluso en este torneo ha subido a un 41% su media, subiéndose 39 a un 41. O sea, que se prepare Sinner porque si quiere atacar va a tener que hacerlo muy bien, porque siempre le roba la iniciativa a Carlos. Yo creo que hay dos aspectos que explican esto. Uno es que Sinner ya llega a un punto que a nivel mental él sabe que necesita de un esfuerzo extra para finalizar los puntos contra Alcaraz y esto provoca más errores, provoca más tensión, provoca que pegue un poquito con la muñeca algo más encogida y por tanto no sea tan clínico a la hora de finalizar. Luego veremos en las claves, porque es muy interesante qué tiene que hacer Sinner. Tiene que ser más clínico que nunca y se debe también a que Carlos Alcaraz tiene unas capacidades defensivas impresionantes. Es uno de los mejores recuperadores del circuito, tiene mucha confianza cuando está atacando, pero tiene mucha confianza cuando está defendiendo. Carlos Alcaraz seguramente sea de los... Bueno, es el mejor jugador que convierte la defensa en ataque a la hora de enfrentar a Jannik Sinner. Le hemos visto muchas veces aguantar un par de bombardeos de Sinner y tirar de variedad, subirte la bola, tirarte un cortado, para resetear el punto y pasar de la defensa al ataque. Lo hace mejor que nadie contra Yannick y eso mete en una pequeña nube al italiano. Esto también significa que desde el fondo de la pista Carlos es pasar de la defensa al ataque. Sinner querrá que se juegue lo mínimo desde el fondo de la pista, que su conversión suba porque consigue pegar saque +1, porque consigue cerrar los puntos cortos, porque consigue mantener el partido en la zona del revés, donde Carlos tiene más difícil pasar de la defensa al ataque, ¿no? Yo creo que tanto el aspecto mental como esa transición defensa-ataque que la tiene súper atada Carlos provoca que a Sinner le cueste más cerrar los puntos contra él. Creo que Carlos además tiene más vías para llegar al punto, tanto en defensa como en ataque, y eso pues hace que el juego de fondo de pista de Sinner se vea bastante expuesto. Y yo, aparte de todo eso, es que yo creo que para mí la clave va a estar aquí en si Sinner va a ser capaz de mantener este nivel tan bajo de conversión o si Carlos va a poder hacerlo, robarle muchos puntos. Por último, hablamos también de esa derecha, cómo Carlos sube el nivel tanto de derecha como de revés, porque la media suya de Carlos al revés es un 7,9, pero cuando enfrenta contra Sinner, curiosamente sube al 8,5. Sí. Que eso nos explota un poco la cabeza, ¿no? Se hace bastante sólido desde ahí, ¿no? Si nos vamos a los números globales de cada uno para ver las claves, haciendo un poco de repaso para ir acabando, tenemos que para Sinner tenemos que tener ese alto porcentaje de primeros, que hemos hablado de subir del 65% de su media antes de este torneo, subiendo del 61 antes del US Open, que el US Open esto estuvo por los suelos, le atacó mucho desde el resto Carlos, luego ya difícil. Segundo, si va a atacar, que sea clínico, que sea efectivo, ese 61% que hemos hablado de veces, o sea, que le baja un 13% su media, pues necesita estar en torno a su media, que el porcentaje de puntos ganados al ataque se parezca más al 74 que no al 61. Y por último, atacar Magic los segundos saques de Carlos, porque eso le va a poder mantener también al ataque y poder convertir más puntos. Aquí la batalla está en el saque resto y más en una pista como esta, rápida, pista dura bajo techo, y nadie está dominando más que él o mejor que él la batalla saque resto, con lo cual si continúa sacando un 80% de primeros como viene haciendo en este torneo y encima sacando todo primeros en los puntos de presión, Sinner tendrá mucho terreno ganado, obligará a Carlos a jugar con mucha presión. A lo mejor Carlos siente la presión por la zona de la derecha y se mete en un mar de errores, que esto ha sucedido otras veces. Muchos partidos que le ha ganado a Sinner en el cara a cara ha sido porque Carlos se ha empeñado en igualar el palo-palo y ha perdido un poquito el norte con la derecha. Para eso, Sinner tendrá que cerrar bien los puntos también, puntos cortos, saque +1, para así con el ataque definir claramente y fácil otro camino, otra vía, para ser el quien domina el partido y para ser el quien controla el fondo de la pista, pues atacar esos segundos, ¿no? Cambiar bien también con el revés paralelo, que cuando Carlos le tire la derecha invertida, Sinner encuentre bien ese revés paralelo y obligue a Carlos a desplazarse por la zona de la derecha. Esa es otra clave interesante, pero quizás estas claves son más de partidos con pistas más lentas. En esta pista tan rápida, impera el que ataca, el que pega primero, pega 2 veces, y Sinner lo tiene muy claro. Para Carlos, las 3 claves principales: meter ese resto profundo, como hemos comentado, para poder luego ser clínico desde la defensa y poder darle toda la vuelta a todo, ser el que ataque, el que domine
y que pegue más derechas que reveses, porque eso le va a poder permitir pues ir, digamos, en la lead del punto. Más allá de esto, también, evidentemente, que saque muy bien, al mismo nivel como sacó la final de US Open, sin servicio. Al final tenemos que poner 3, ¿no? Pero tanto el resto profundo como que esté finísimo con el servicio es la clave. O sea, la batalla saque resto para cada uno es clave. Luego, uno desde un prisma quizás más defensivo, poder darle la vuelta al punto, como Carlos, y el otro, Sinner, desde un punto más del ataque. Sinner, atacar más los segundos, que pagar más reveses que derechas, y Carlos, más derechas que reveses. Y bueno, también incluso atacando los segundos. Al final son parecidos en la manera para llegar al golpe ganador o al punto ganador, pero uno quizás un poco más desde la gran defensa que tiene Carlos y otro más intentando ser más agresivo como el italiano. Son parecidos en la voluntad de imponer su tenis y de dominar desde la línea de fondo y neutralizar los grandes aspectos del rival, que son... Carlos cada vez es más experto en neutralizar tanto el saque de Sinner como sobre todo sus tiros planos desde el fondo de la pista. Es un experto en neutralizarlos y en pasar de la defensa al ataque. Sinner todavía no tanto, y por eso siempre busca él ser quien domine y que no entremos en el terreno de afear el partido, ¿no? Que Carlos lo está afeando mejor que Sinner, las cosas como son. Carlitos, meter mucho resto dentro, que ese porcentaje de 50% de primeros saques de Sinner que no vuelven baje al 37% de media que tiene cuando se enfrenta al Alcaraz. Que en la defensa pueda robar muchos puntos, transición defensa-ataque, algún otro cortadito, alguna derecha de estas con mucha altura que ha tirado hoy para recuperar contra Aliasim sobre la zona de revés, le vendrán bien para luego entrar con esa derecha centro de la pista invertida, dominar sobre el revés de Sinner, jugar una, jugar otra, subir la red, ser alegre. Pero para ser alegre, importante meter mucho primeros. Si Carlos tiene un día de 50% de primeros y Sinner tiene un día de 80% de primeros, el que va a poder atacar siempre va a ser Sinner. Una cosa que se nos ha olvidado comentarla, que también es tremendamente importante. Siempre hemos hablado de la importancia, que cuando Carlos enfrenta a Sinner, de variar el juego a través de diversas maneras. En pistas de tierra con bolas altas y en pistas un poco más rápidas, como esta, que es el cortado. El clínico desde la defensa también va un poco por ahí, que tire de esa variedad de cortado, porque a Sinner le interesa mucho ese ritmo monótono, pum, 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 de palo, de velocidad. No entrar ahí, cortar la bola porque él lo sabe hacer, tirar de dejadas, tirar slices, que aquí en esta superficie se la tiene que agradecer, y por ahí lo puede hacer. Amigos, ahora lo que estabais esperando. Vamos ya con las predicciones. Yo no lo he hablado con Magic, no sé lo que va a decir él. No sé por dónde va a ir. A ver, cuéntame. ¿Quién crees tú que va a ganar la final de las ATP Finals? Carlos Alcaraz en 3 mangas. Ostras, Carlos Alcaraz en 3. Es su momento. Es su momento. Bordó el tenis contra Aliasim. Él le motiva en estos partidos y él le motiva a jugar con la grada en contra. Y porque tira un poquito más de corazón. Voy a meterle un poquito más de picante porque yo creo que tú te vas a quedar con Sinner también, así que... ¿O no? No sé, sorpréndeme. O no. A ver, yo veo un partido 60-40. No, yo no veo un partido 60-40 para ninguno de los dos. ¿No? Yo No. sí. Pues yo sí. Mucho menos porcentaje. Para mí es favorito Sinner, pero yo no subo del 55% de favoritismo, igual que no subiría Alcaraz del 55% de favoritismo. Los 4 mejores partidos de Sinner al saque en todo el año. Pero Carlos también viene sacando bien. Yo creo que va a ganar Sinner. ¿Por qué? Pista rápida, al igual que sucedió en Wimbledon, que ya os lo dije, de hecho. Digo, en Wimbledon el favorito va a ser Sinner. Lo tiene todo para ganar y hacer más daño a Carlos. Yo aposté por Sinner en Wimbledon, ¿eh? No sé las apuestas de la gente, ¿eh? La cosa es que Carlos tiene que hacer todo lo que no hizo en aquella final para ganar a Sinner. Y es que no se olvide de variar el ritmo, de meter mucho resto profundo, atacarlo con los segundos, estar finísimo en el servicio, como viene haciendo también bien aquí. Si le falla algo, Sinner yo creo que no le va a fallar nada. Yo creo que Sinner ya se lo ha guardado todo para esta gran final. Es lo que yo pienso. Pero bueno, a ver qué opina la gente. Aquí abajo un comentario. ¿Y Sinner en 2 o en 3? En 3. A ver qué opina la gente. Aquí abajo en comentarios. Ganador, sets y favorito. Nos vemos este domingo a las 6 de la tarde. Hasta pronto.